Cambiamos de tema a las 6:42, momento económico. Hoy con Osvaldo Molina, director de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Cuál es la situación, Osvaldo? Y todos, estamos seguros, vamos a estar muy atentos del mercado laboral peruano. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mañana es el Día del Trabajo y como tú bien dices, es una buena fecha para analizar cómo está el mercado laboral y cuáles son sus principales desafíos. Entonces, una primera idea que quiero contarles a las personas que nos escuchan y nos ven es que si bien la población ocupada, ¿no es cierto?, las personas que tienen trabajo, es mayor que antes de la pandemia, así que de alguna manera eso se ha superado, la informalidad laboral continúa siendo alta y la calidad del empleo es cada vez peor. Así que, ¿qué les parece si vamos desmenuzando esto que les dije uno por uno? Empecemos con lo de la población ocupada. De hecho, para que la gente se haga una idea, en el 2023, alrededor de 17 millones de peruanos están ocupados. Esto es una cifra ligeramente menor a la del año anterior, pero sí superior a la de la pandemia. Pero acá hay un problema, que ¿quiénes están en una situación difícil? Las mujeres y los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Estos son grupos vulnerables que no vienen recuperándose. En el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, la cifra ha disminuido con respecto al año anterior y con respecto a los jóvenes, la cifra ha disminuido con respecto al año anterior y con respecto a antes de la pandemia. Ellos sí se encuentran complicados. Por ejemplo, si uno compara, más de 200.000 jóvenes no tienen empleo o no se encuentran ocupados con respecto a lo que ocurría antes de la pandemia. Entonces, un primer tema es, muy bien, esta cifra parece buena, pero si comparamos con la pandemia, lo de la ocupación, pero hay dos grupos a los que hay que revisar. Un segundo punto que les decía es el tema de la informalidad. Y acá hay un tema que es interesante. La informalidad se ha reducido, ¿ya? Estamos alrededor del 71% de informalidad. Sigue siendo muy alta. Antes, el año anterior, era 74%. Y esto es algo que nos debería alegrar. Sin embargo, hay que tomar esto con calma, porque lo que puede estar pasando detrás es que haya personas que estaban en el mundo informal trabajando y que hoy hayan dejado de trabajar. Así que ahí volver a revisar y tener más calma, pero la informalidad está cayendo. Y el último tema que les decía, ¿no?, era sobre la calidad del empleo, ¿no? Y ahí les tengo que decir una cosa que es tremenda. Alrededor del 50%, es decir, la mitad de los trabajadores en el Perú están subempleados. ¿Y eso qué significa? Significa que están trabajando muchas horas, pero no reciben los ingresos que deberían recibir acorde a ese esfuerzo. Osvaldo, ¿cómo estás? Justamente Hola. yo me quería referir a este tema de los ingresos. El nivel del ingreso de los trabajadores en comparación con años anteriores, por ejemplo, en la etapa prepandemia y pandemia ya, definitivamente, ha mejorado, sobre todo entre la población, diríamos, que tiene un empleo formal. ¿Ha mejorado o eso es una tarea pendiente? Oye, mira, eso es una excelente pregunta, Carlos. Los ingresos reales no se han recuperado y eso es no porque no hayan mejorado los ingresos. Si uno mira los ingresos nominales, estos han aumentado alrededor de 11%. ¿Cuál es el problema? Que claro, en este periodo que justo tú mencionas, entre la pandemia y el día de hoy, pues la inflación ha sido más alta, alrededor de 20%. Entonces, los ingresos reales, la capacidad adquisitiva se ha reducido, ¿no?, aproximadamente en promedio en 194 soles por cada trabajador. Esto, por supuesto, es grave. ¿Y qué necesitamos para cambiar esto? Seguir recuperando la economía. Acá no hay mucho por hacer, Carlos. Ese es el camino. Y bueno, si miramos simplemente chiquito, Osvaldo, a nivel de región, ¿cómo va Perú? Mira, con respecto a las diferentes regiones dentro del Perú, esta situación varía mucho, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que el promedio era 71% de informalidad, por decirles algo, pero hay regiones, por ejemplo, Huancavelica y Ayacucho, que pueden superar más del 90% de informalidad, por decirte algo. En el caso de ingresos reales también esto ocurre de esa manera, ¿no? Entonces hay que ver qué podemos hacer. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación?
¿Cómo poder enfrentar este problema? Y aquí dos temas importantes. Lo primero, cómo impulsar la productividad, ¿no? Y la productividad no solo tiene que ver con cuánto puede producir el trabajador, pero también está relacionado. Y entonces ahí yo les digo a todos los que nos escuchan, nos ven, tiene también que ver, ¿no es cierto?, con cuánto invertimos en educación, en salud. Ahí, por ejemplo, cuando se nombra a profesores que no son los idóneos, ahí también eso impacta sobre la productividad. Exacto. Y cuánto esos chicos van a poder trabajar en el mercado laboral. Muy bien. Y finalmente, muy bien. Sí, Osvaldo, muchas gracias por el comentario económico. Osvaldo Molina estuvo con nosotros. 6:48 de la mañana. Vamos con los anunciantes y regresamos.